¿Que va a grabar? Amén. Bien, mis niños, vamos a empezar. Para hacer como una introducción, mis niños, del libro de Éxodo, para que podamos tener el contexto, entender bien el texto que nos va a relatar, las escrituras, nos dice así: lo que vamos a empezar viendo, mis niños, es la multiplicación del pueblo hebreo en Egipto, después de la muerte de Jacob y de Joseph, que son los patriarcas de este pueblo, y vamos a ver el paso de Israel en Egipto y todas las maravillas hechas por el Creador. Amén. Vamos a ver cómo el Eterno se manifiesta a su pueblo y a las naciones. Bien, vamos a empezar con el capítulo número 1 del libro de Éxodo. Amén. Bien, mis niños, la palabra del Eterno nos dice así: estos son los nombres, Éxodo 1:1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron cada uno con su familia. Si nos damos cuenta, mis niños, esta parashá la primera parashá del libro de Éxodo se llama Shemot. ¿Y por qué se llama Shemot, niños? Porque Shemot significa nombres. Shemot viene de la palabra Shem, que es nombre, pero en plural es Shemot. Amén. Así vamos a poder comprender que nos está relatando que estos son los nombres, que esto es como que esta es la familia de Jacob y la multiplicación del pueblo. Amén. Esta para allá, mis niños, la vamos a encontrar en Éxodo 1:1 hasta el capítulo 6, versículo 1. Nos dice así: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Bien, mis niños, esta multiplicación, recordemos que también era esta promesa que el Eterno le hizo a Abraham, abuelo de Jacob, donde nos dice en Génesis 22:17, que de cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en el mar. Amén, mis niños, vemos que el Eterno va cumpliendo su palabra. La multiplicación de Israel se estaba dando en Egipto, como le dijo Jacob, que en esa nación, en Egipto, harían de Israel una gran nación. Amén. Vamos a ver cómo nos sigue relatando la palabra. Amén. Bien, mis niños. Nos dice así, en Éxodo 1:8. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Bien, aquí vamos entendiendo un poco, mis niños, para recordar, mis niños, quiénes eran los egipcios. Los egipcios eran los Misrayim, descendientes de Misrayim, hijo de Cam, el cuarto hijo de Cam. Aquí vemos que es otro faraón, no el mismo que nos relata el libro de Génesis, y que en sí no es que él no conocía a Joseph, sino que él no quería reconocer lo que José fue en Egipto, que fue un gobernador que ayudó a su tierra. Vemos que lo que estaba haciendo aquí este faraón era un acto de ego, y de que no quería reconocer que un hebreo como José lo había ayudado. Veamos lo que él dice: vamos, procedamos con astucia contra él, o sea, contra el pueblo de Israel, y no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. También impusieron capataces de trabajos forzados para que lo abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, y en toda suerte, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Amén, mis niños. Antes de entender por qué sucede esta esclavitud, vamos a retrocedernos a la antigua diapositiva, donde vemos, mis niños, que ¿qué fue lo que hizo Faraón con el pueblo de Israel? Lo esclavizó.
él decidió que para que el pueblo no se rebele contra él, lo iba a esclavizar. Sabemos que esto ya era una advertencia, ¿verdad? Que el Eterno le había dado a Abraham. Pero vemos que en sí lo que hizo Faraón fue prácticamente humillar al pueblo de Israel. Israel, mis niños, perdió su dignidad. La esclavitud era tan grande que mismo a sus niños, con sus niños se metían, los esclavizaban, niños tenían que también hacer estos trabajos forzados. Y vemos que lo único que quería Faraón era que los hebreos edifiquen ciudades, edifiquen ciudades fortificadas para él. Amén. Ahora sí vamos a ver por qué el Eterno permite esta esclavitud. Amén. Nos dice así. Bien. Algo que, ¿se acuerdan que en la parashá de Génesis, en la parashá, en la última parashá del libro de Génesis y en la anterior, nos dimos cuenta, mis niños, que ellos habitaban en la tierra de Gosén y que el propósito de que ellos estén ahí, a pesar de que estén en Egipto, era que sigan apartados, que no se mezclen con los egipcios. Pero vemos, niños, que esto realmente ellos sí hicieron, que más adelante nos dice, lo podemos ver, que ellos se habían mezclado entre hebreos y egipcios, y sabemos que eso no podía suceder, ya que los hebreos eran un pueblo apartado para el Eterno, tenían un solo Elohim, y los egipcios, que eso lo vamos a ver durante el libro de Éxodo, tenían varios dioses. Entonces, esta mezcla también es una de las razones por la esclavitud. Vemos también que algunos se ven contaminados con adoración pagana, eso lo podemos ver más adelante, mis niños, cuando piden el becerro de oro, ellos ya tenían esta mezcla de adoraciones en su mente. Y también de las razones, mis niños, es la maldad del amorreo. Amén. Nos dice en Génesis 15:13, entonces dijo Adonai a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Vemos, mi niño, que el Eterno ya le había dicho a Abraham que su descendencia sería esclava, y que era hasta que la maldad del amorreo llegue a su sumo, y ahí utilizaría su pueblo como instrumento de juicio contra las naciones que habitaban en la tierra de Canaán. Pero más que todo, mis niños, esta desobediencia del pueblo de Israel, de esta mezcla de adoraciones, son 400 años, mis niños, vemos que en Génesis ellos estaban bien, ellos estaban apartados, disfrutaban, ¿verdad?, de una buena tierra como era Gosén, pero ahora estaban como esclavos. Y en sí, como empieza el libro de Éxodo, mis niños, es muy triste porque vemos que siendo una nación escogida por el Eterno está como esclava. Y es por causa también de su desobediencia. Cuando en la palabra nos relata, niños, que varias veces los hijos de Israel caen en esclavitud, es por desobediencia. Amén. Ahora podemos entender más o menos esta esclavitud. Vamos a ver qué más nos relata. Dice que Faraón ordena a las parteras del pueblo hebreo que maten a todo niño cuando nazca, y que solo si es niña la dejen con vida, mas las parteras temieron a Elohim y no cumplieron esta orden. Vemos, niños, que este Faraón era malo totalmente. Era malo porque él quería tomar este poder que solo le pertenece al Eterno, de dar y quitar la vida. Lo vemos que en Deuteronomio 32:39 nos dice el Eterno, que reconozcan que ahora yo soy su Elohim, ahora yo soy Elohim, y que no hay otros dioses conmigo, que yo doy la vida, yo la quito, y yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida, y no hay quien pueda evitarlo. Solamente el Eterno, mis niños, da la vida y él la puede quitar. Y el que el pueblo se multiplique, que nazcan niños, ¿verdad? Era esta promesa que se estaba cumpliendo, y que el faraón quería quería meterse a cortar con esta multiplicación. Amén. Pero vemos que dos mujeres, dos parteras, temen a Elohim y les dice, porque faraón las manda a llamar y les dice a las parteras que por qué no cumplieron con su orden. Y las parteras dicen, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber temido a las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, echen al Nilo a todo hijo que nazca,
pero a toda hija déjenla con vida. Bien, vemos que a través de esta bendición, de esta obediencia de las parteras a Elohim, él multiplica, ¿verdad? Bendice su familia. Él, él lo que las parteras entendieron, mis niños, es que es mejor que nosotros obedezcamos a Elohim antes que la orden del faraón, antes que a los hombres, nos dice las escrituras, que es mejor obedecer a Elohim antes que a los hombres. Y las parteras tenían muy presente esto, y también entendían que incluso poniendo su propia vida en riesgo, Faraón las podía mandar a matar, pero vemos que esto no sucede, que el Eterno a causa de su obediencia las cubre y también las bendice. Bien, mis niños, vemos que por último la orden de Faraón es que a pesar de que las parteras no cumplieron esto, él seguía con este deseo y echaron a todo niño que nacía, ¿verdad? Si era varoncito, al río Nilo. Bien, vamos a ver, mis niños, que esto sucede siempre en las escrituras y viene de parte del gentil como un ataque hacia el pueblo de Israel. Vemos que esto, mis niños, se cumple ahora cuando se estaba cumpliendo esta promesa, se estaba cumpliendo esta promesa de multiplicación. Esto se da en Egipto y más adelante, cuando nuestro Adón Yeshua nace, mis niños, esto también sucede por mano de los romanos, pero por la orden de Herodes. Herodes, mis niños, era un rey que estaba en el tiempo cuando Yeshua nace. Herodes el Grande, él era un edomita también. Sabemos que los edomitas son descendientes de Esaú. Amén. Vemos que esto es cíclico, que la escritura se repite y que al día de hoy sí sucede de nuevo con el tema de este mundo que no quiere que se multiplique el pueblo, pero vemos que cuanto más el faraón, ¿verdad? El sistema de este mundo que se está metiendo ahorita con los niños, vemos que el Eterno aún así protege a los suyos. Amén. Vamos a seguir. Bien, ahora vamos a ver, niños, el nacimiento de un varón, de un siervo del Eterno, que es muy importante dentro de la Torá y dentro de las Escrituras. Nos dice así en Éxodo 2:1, un varón del linaje de Leví, o sea, descendiente del patriarca Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño en ella. Y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él. Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava y ella lo recogió. Cuando ella abrió, vio al niño, y he aquí que era un niñito que lloraba, y tuvieron compasión y exclamó: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo su hermana, o sea, la hermana de Moisés, vemos que nos dice las escrituras que al momento que la mamá de Moshe lo pone en esta canasta, no pudiendo esconderlo más, para ponerlo en el río, la hermana lo seguía. Amén. Dice que la hermana de Moisés se acerca a la hija de Faraón y le dice: ¿quieres que llame una nodriza de las hebreas para que te amamante el niño? Y la hija de Faraón le dijo: ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: llévate a este niño, amamántamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó, y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón y llegó a ser su hijo. Y llamó su nombre Moshe. Y dijo: en verdad lo he sacado de las aguas. Moshe, niño, significa eso, que he sacado de las aguas. Primero, mis niños, vamos a resaltar esta fe de la mujer de Amram, que Amram y Jochebed son los padres de Moisés, de la tribu de Leví. Vamos a ver esta fe de la mamá de Moshe, que si bien, mis niños, ella pudiendo en sí entregárselo a los oficiales por miedo, ¿verdad? Vemos que ella confía en el Eterno y que ella lo pone en esta canastita, que la llena de asfalto y brea. Estos niños nos lleva también a la parashá del diluvio,
cuando Noé también hace el arca, ¿verdad? El arca y la cubre con esto mismo. Vemos que ella tenía presente esto y ella sabía que si el Eterno pudo salvar el arca de Noé en medio del diluvio, él podía también dirigir a Moisés hacia el destino que él permitía que Moisés llegue. Vemos que llega la hija de Faraón tiene compasión, lo cría, ¿verdad? Como su hijo, y Moisés crece como egipcio, pero él también recordemos que primero estuvo con la mamá, que la amamantó, ¿verdad? Y que también tiene esa creencia, eh, esas costumbres de su pueblo. Amén. Vamos a seguir. Bien, vamos viendo niños que Moshe aquí ya crece, Moisés ya crece, y nos dice que sucedió en aquellos días que siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos, y él miró a uno y a otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y aquí dos hebreos estaban riñendo. ¿Y qué dijo al agresor? ¿Por qué golpeas a tu? Y dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió, ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moshe tuvo temor y dijo, ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Bien, mis niños, lo que nos dice también aquí, ¿verdad? Es que Moisés aquí ya crece. Moisés aquí ya está ya mayor, y cuando él sale a ver a sus hermanos, o sea, a los hijos de Israel, a su pueblo, él ve que un egipcio le estaba maltratando, parte de esta esclavitud. Vemos que si bien el egipcio no tenía ningún derecho de hacer esto, tampoco Moisés tenía el derecho de quitarle la vida al egipcio. Y vemos que por causa de que él cuando llama la atención a los a los otros hebreos, cuando estaban riñendo, los hebreos le dicen, ¿por qué me dices tú esto si tú lo hiciste? Vemos que Moisés le dice que por qué golpeas a tu prójimo. Recordemos que uno de los mandamientos, mis niños, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Moisés, ¿qué podía decir si él no había dado el ejemplo? Él había matado al egipcio y lo había escondido. Pero vemos que lo hizo, ¿verdad? Con el querer de salvar al otro hebreo, pero él siendo el príncipe de Egipto, porque era hijo era hijo, ¿verdad? Supuestamente del hija de Faraón, él podía haber dado una orden y eso bastaba. Nos dice que Faraón oye de este asunto y procura matar a Moisés. También nos deja ver, mis niños, ese cariño que de parte de Faraón para Moisés, a pesar de ser como su nieto, no hubo. Y era claro, porque Moisés era un hebreo. Vemos que Moisés huye de la presencia de Faraón y habita en tierra de Madián. Amén, vamos a seguir. Bien, mis niños, nos dice aquí que cuando Moshe llega a Madián, nos dice en Éxodo 2:16, sentado allí junto a un pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián a sacar agua y llenar los pilones para privar el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Pero entonces Moshe se levantó en su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Cuando ellas volvieron a Reuel su padre, les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas dijeron, un varón egipcio nos libró de la mano de los pastores, y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño y dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis abandonado a ese varón? Llámenlo para que coma de nuestro pan. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón y vio a Moisés su hija Séfora. Reuel es como que también el nombre de Yitro, mis niños, pero para que nos vayamos entendiendo es Yitro, amén. Bien, vemos que cuando él llega a Madián, él conoce aquí a las hijas de este hombre de Yitro y que estos pastores que estaban ahí querían echar a las hijas de Yitro para que sus ovejas tampoco beban del agua. Y algo que tenemos también, mis niños, que vamos entendiendo y que vamos comprendiendo en las escrituras es que Moshe, tal como lo fue Joseph y lo fueron algunos personajes de Génesis, él también es sombra profética de nuestro don Yeshua. Al día de hoy, mis niños, también así, muchos
de afuera no quieren que el pueblo de Israel guarde lo que es la Torá. Amén, muchos no la conocen. Pero Yeshua es el que se levanta y el que nos enseña su palabra. Amén. Siempre un pozo, mis niños, en las escrituras nos dan este punto profético a que es la Torá. Amén. Vamos a seguir. Bien, mis niños. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Recordemos que cuando Sara muere, Abraham años después se vuelve a casar con Sétura y que uno de los descendientes de ellos es Madián. Vemos que Moisés va a la tierra de Madián y que a pesar de que él es un hebreo, ¿verdad? Él se casa también con una descendiente de su padre Abraham, que es Séfora. Amén. Vamos a seguir. Dice así, y ella le dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Gerson, pues dijo, he venido a ser forastero en tierra extraña. Después de muchos días, sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud, y clamaron. Y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. Bien, mis niños, vemos que aquí Moisés se casa con Séfora y que tienen a su primer hijo, que es Gerson, ¿verdad? Que significa que ha venido a ser forastero en tierra extraña. Y también vemos que el rey de Egipto vendría a ser como el abuelo de Moisés, ¿verdad? Es el que muere. Y que a causa de toda la esclavitud, de esta amargura, nos dice la palabra que los egipcios amargaron demasiado la vida de los hebreos. Amargaron tanto su vida que ellos ya sentían esta amargura, estos malos tratos de parte de los egipcios, y que ellos claman a Elohim. Claman a Elohim, y que Elohim los reconoce, Elohim oye con atención. Recordemos, mis niños, que oír en hebreo significa Shema, ¿verdad? Y que nos dice que esa palabra es oír con atención, oír inteligentemente, ¿verdad? Y vemos que el Eterno aquí está oyendo a su pueblo. Y vemos el amor del Eterno hacia nuestros patriarcas, que Él se acuerda de Abraham, de Isaac y de Jacob, con quien hizo su pacto. Y vemos que Él mira a los hijos de Israel y los reconoce, o sea, que Él ha estado pendiente también de este clamor. Amén. Vemos que recién aquí clama a los hijos de Israel, pero que Él los escucha. No es que ellos claman y no son escuchados, Él los escucha. Y eso también nos dice las Escrituras, que cuando su pueblo se humilla y clama a Adonai, Él los va a escuchar. Amén. Vamos a seguir. Bien, vamos viendo que aquí Moisés creció, se casó, está en Madián, cuando huye de Egipto, y vemos que Moisés aquí nos dice en Éxodo 1:3, apacentaba Moshe el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto, y llegó a Horeb, monte de Elohim. Entonces el ángel, perdón, niños, un ratito. Bien, niños, discúlpenme que están poniendo algo afuera. Bien, dice así, entonces el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, me desviaré para observar esta gran aparición de por qué no se consume la zarza. Y vio a Adonai que se desviaba para observar, y Elohim lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Entonces dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es suelo santo. Y añadió, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe ocultó su rostro porque tuvo temor de contemplar a Elohim. Luego dijo Yud Hei Bad Hei, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor por causa de los opresores, porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y ancha, y a una tierra que fluye leche y miel, en el lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo,
del Ebeo y del Jebuseo. Bien, mis niños, vamos viendo que cuando el Eterno va a llamar a Moshe, Moshe, ¿qué estaba haciendo? Él estaba conduciendo, apacentando al rebaño de su suegro, no eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro, en el desierto, las llevaba al otro extremo de Madián, al desierto, para cuidar, para darles de comer. El trabajo de un pastor de ovejas, niños, es alimentar al rebaño, cuidar del rebaño, apacentar a las ovejas. Y vemos que esto estaba haciendo Moisés. Él ve esta zarza y ve que él ve esta salsa que no se consumía y él presta atención y también se acerca. Y nos dice que Elohim ve que él hace esto, que él se acerca, él también ve este interés de Moisés. Amén. Una de las razones, mis niños, por las cuales el Eterno se le aparece a Moisés y vemos que más adelante él escoge a Moisés, amén, para que sea utilizado por medio del Eterno para libertar a su pueblo, es porque también Moisés servía a los demás. Él estaba en este momento sirviendo a su suegro, sirviendo a Yetro, cuidando a las ovejas que no eran suyas, pero que él también estaba donde Yetro, ¿verdad? Y que pues él lo hacía esto con gratitud, amén. Vamos a ver que Elohim le dice, yo soy. ¿Quién se le aparece aquí, mis niños? Nos dice, ¿verdad?, que el ángel de Adonai se le aparece y nos dice más abajo, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver, mis niños, que cuando el Eterno se presenta como el ángel de Adonai, sigue siendo él. Es esta aparición corpórea, ¿verdad? Esta forma humana que toma el Eterno y que es nuestro don Yeshua, o sea, es el mismo. Es el mismo, mis niños, pero tomando esta forma para poder aparecerse delante de su pueblo. Sabemos que Moisés aquí tiene esto presente, por eso él se agacha y tiene miedo de ver al Eterno, porque él sabe que todo aquel que ve al Eterno en su total plenitud no vivirá, porque él es 3 veces santo, mis niños. Amén. Vamos a seguir. Bien, dice así. Ahora pues, anda, te envío a Faraón, saca de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Respondiendo a Moisés Elohim, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él dijo, porque yo estaré contigo y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Elohim sobre este monte. Dijo Moisés a Elohim, y cuando vayan los hijos de Israel y les diga, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. En otras traducciones, mis niños, dice, seré el que seré. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dijo además, Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yud Hei Bat Hei, el Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y mi memorial de generación en generación. Esto es muy importante, mis niños, que siempre lo tengamos presente, que el Eterno no quiere que oculten su nombre. Él nos ha dado su nombre y es una forma de recordarlo cada momento siempre que lo decimos, de tenerlo presente. Como Él ha estado siempre presente del pueblo de Israel, vemos que dice que ha visto los padecimientos del pueblo y que ahora viene a sacar a su pueblo de Egipto. Amén. Y coge a Moshe para que él pueda llevar a cabo esta labor. Amén. Vamos a seguir. Amén. Un ratito, amén. Amén, mis niños. Algo que les quería también enseñar, mis niños, algo que a mí siempre desde que yo entré, mis niños, a los caminos del Eterno y que yo he podido aprender, es que el Eterno es uno solo. Tal cual como lo dije, ¿quién se le apareció a Moisés? Es el Eterno. Amén. Vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente diapositiva. Tira, Mayita. Amén, amén. Bien, mis niños. Para que lo puedan entender, porque tal vez esto es un poquito complicado, pero he visto que también el Eterno a ustedes le ha dado mucha sabiduría.
Y es algo que también me sorprendo porque dice su palabra que Él ha escogido niños, ha escogido niños como Samuel, como tantos otros niños que llegaron a ser profetas, ¿verdad? Y que Él les ha impartido mucha sabiduría. Cuando nuestro Adón Yeshua, mis niños, es crucificado, Pilatos manda a poner un letrero con su nombre, con el nombre de Yeshua. En hebreo, mis niños, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos, que dice este letrero, también nos dice que es Yeshua Hanosbi Bemelech a Yehudí. ¿Qué significa Yeshua de Nazaret, rey de los judíos? Amén. Cuando está este letrero, mis niños, lo que nos quiere dar a entender este letrero, mis niños, y que Pilatos lo pueda entender, Pilatos, mis niños, era un romano, era que estaban las iniciales del nombre del creador, estaba el nombre del creador en el mismo Mesías. Sabemos que es uno solo, mis niños, que estaba Yud Hei Bat Hei, amén. Vemos que tal cual se le aparece a Moisés, es el mismo eterno, pero en una forma que él lo pueda ver, amén. Vamos a seguir. Bien, dice así, Éxodo 3:16, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, esto le dice el Eterno a Moisés, Adonai, Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció, diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, o sea, a su pueblo, lo hará subir a la tierra de Canaán. Y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú y los ancianos de Israel ante el rey de Egipto, y le diréis, Yud Hei Bat Hei, el Elohim de los hebreos, se nos ha aparecido. Ahora pues permite que hagamos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificios para Adonai nuestro Elohim. Sin embargo, yo sé que el rey de Egipto no os dejará partir, sino que por mano poderosa. Extenderé entonces mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Además haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partieres no serán vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a su huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y de vestidos. Amén. Ahí sí, mis niños. Bien, un ratito. Bien, ahí sí. Bien, mis niños. Dice, y además sucederá que cuando partieres no serán vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a su huésped objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre sus hijas y sobre sus hijos, y así van a despojar a los egipcios. Bien, mis niños, vemos que el Eterno recalca la importancia de los ancianos del pueblo de Israel, o sea, de aquellos que estaban como en una posición de ver por el pueblo, mis niños, y ver que Moshe tenía que ir a ellos y decirle que el Eterno se le había aparecido y después presentarse delante de Faraón y pedir que Faraón deje ir al pueblo para que vaya a celebrarle fiesta al Eterno. Nos dice que Faraón no lo iba a hacer fácilmente, y claramente vemos que Faraón estaba lleno de orgullo, pero vemos también, mis niños, que el Eterno usa esto para él mostrar su poder ante los ojos de Egipto y de su mismo pueblo, amén, para que reconozcan que solo era el Eterno. ¿Cuál sería, mis niños, esta fiesta que el pueblo de Israel celebraría en el desierto? Sabemos que le dice que la señal que Moisés iba a tener cuando el pueblo salga de Egipto para el desierto, ¿verdad? Ellos adorarían en ese monte de Horeb. Horeb es otro nombre, mis niños, del monte Sinaí, que es donde se entrega la Torá al pueblo de Israel, que es algo que vamos a ver también en el libro de Éxodo, y que esta sería la fiesta donde se entrega la Torá. ¿Cuál es, niños? Le hago esta pregunta. ¿Quién se acuerda? ¿En Shavuot? Amén, amén, muy bien, mi niña, exactamente, de Shavuot. Esa sería la fiesta, mis niños, que el pueblo de Israel celebraría el momento de que vayan y adoren en el monte Sinaí.
Bien, mis niños. Nos dice también que cuando el pueblo de Israel salga, ellos no se irán con las manos vacías. Después de haber pasado sufrimiento, amargura, ellos se llevarían estas riquezas, ¿verdad?, de Egipto. Y vemos que esto también, niños, el Eterno le dijo a Abraham que esto también sucedería, que el pueblo no se irá solo, que él juzgaría a la nación donde su pueblo estaría esclavizado, pero que también los hijos de Israel se llevarían estas riquezas. Y vemos que sin querer, mis niños, ¿se acuerdan cuando el faraón les dice a los hermanos de José que vengan, que no se preocupen por las cosas, por sus cosas, sino que las riquezas de Egipto serán suyos? También esto tiene mucho que ver a lo que el Eterno ya había dicho. Lo que sería la riqueza de Egipto, los hijos de Israel se llevarían, amén. Y en parte esto también es como una restitución por los años de trabajo y que solamente era por pan y por dejarlos vivir, porque la esclavitud era tan grande, mis niños, que aún así ellos no se beneficiaban de nada. Amén. Vamos a seguir. Bien. En este párrafo, mis niños, de las escrituras nos dice así. Entonces Adonai le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, arrójala al suelo. Y él la arrojó a la tierra y se convirtió en una serpiente. Al verla, Moisés huyó. Moisés, mis niños, antes de esto le dice al Eterno que si él va, no me van a creer, ¿cómo voy a hacer? Y el Eterno le da 3 señales. Le dice que extienda, que bote su vara al suelo, y la vara se convierte en una serpiente, y al verla Moisés, él huye. No es que huye en sí, sino que se aleja de la vara, pero Adonai dice a Moisés, extiende tu mano y atrápala por su cola. Él, alargando su mano, la sujetó y se tornó vara en su palma, o sea, volvió a ser una vara. Esto es para que crean que Yud Hei Bat Hei, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, se te ha aparecido. Y otra vez le dijo a Adonai, mete ahora tu mano en tu pecho, y él metió su mano en su pecho, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. La segunda señal, mis niños, sería que la mano de Moisés se volvería lepra, amén, pero cuando él vuelve a meter su mano a su pecho y la saca, está totalmente sana. Y sucederá que si no te creen ni obedecen la advertencia de la primera señal, creerán en la advertencia de la última señal, que con esta ya se convencerían del todo. Y si tampoco creen estas dos señales, ni obedecen tu advertencia, entonces la última señal, entonces tomarás de las aguas del Nilo y las derramarás sobre lo seco. Y las aguas que saques del Nilo se convertirán en sangre sobre el suelo seco. Bien, mis niños, estas 3 señales tienen mucho, mucho que decir, mis niños, tienen un significado muy importante. En sí, la vara, mis niños, representa lo que es la personalidad o el poder de una persona, mis niños. Vemos que esta era la vara de Moshe, y que vemos que el Eterno le dice que él es el que haría esto al pueblo. Moisés estaba dudando, pero que el Eterno le estaba mostrando todo el plan de redención del pueblo de Israel, se haría por el Eterno. Que Moisés tenga esto presente, que el Eterno es el que haría esto. Amén. Vamos a seguir. Dice así. Dice así. Dijo entonces Moisés, Adonai, te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente ni ayer, ni antes de ayer, ni anteayer, ni desde que hablaste tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua. Pero Adonai le respondió, ¿y quién ha dado boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al vidente y al ciego? ¿No soy yo, Adonai? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te instruiré acerca de lo que hablarás. Pero él respondió, te ruego, Adonai, envía, te ruego, por medio del que debas enviar. Entonces la ira de Adonai se encendió contra Moisés y dijo, ¿no es Aarón el levita tu hermano? Yo sé que ciertamente él hablará. Y he aquí también, eh, y he aquí también, perdón, sí. Y aquí también él sale a tu encuentro. Cuando él te vea,
alegrará en su corazón. Hablarás pues con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que deban hacer. Bien, mis niños, vemos que el Eterno aquí le dice a Moisés que vaya, que él estará con él, pero Moisés tiene estas dudas. Tiene estas dudas que claramente es normal, porque él también como nosotros es un ser humano, mis niños, y que tenía estas dudas de que no quiero, de que en sí él le dice al Eterno que como que escoge otra persona, como que duda a mis niños, le dice 2 veces, pero con las otras demás preguntas, y si no me creen, y si cómo lo hacen, son como 4 veces que él como que le dice al Eterno, no, no quiero, escoge a otro, porque se entiende, esto de niños no era cualquier cosa, él iba a ser utilizado por el Eterno para librar a su pueblo de la esclavitud en una tierra totalmente extranjera que vemos cómo era la gente de este pueblo. Pero le dice el Eterno que no tema, que Él va a estar con él y que su palabra estará con él. Amén. Nos dice que también le informa que Faraón, aquel que procuraba matarlo, ya está muerto. Y también le da una advertencia, pero esta advertencia es para Faraón. Y dirás a Faraón, así ha dicho Yud Kei Bat Kei, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero tú rehusarás dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos, mis niños, que el Eterno sabía hasta dónde se iba a endurecer el corazón del faraón, que tenía que quitarle lo más preciado para que él pueda sentir lo que el pueblo de Israel sintió, para que él pueda también ver que solamente el Eterno es Elohim y que él es el dueño de Israel, no faraón. Amén. Bien, mis niños, nos dice que después Moisés le informa a su suegro Yitro que irá a ver a sus hermanos, y Yitro le dice, ve en paz. Vamos a seguir. Bien, mis niños, reencuentro de Aarón y Moisés. Y ocurrió por el camino en una posada que Adonai le salió al encuentro y procuró hacerlo morir. Pero Séfora, tomando un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente me eres de esposo de sangre. Entonces se apartó de él, y mientras ella decía, esposo de sangre eres por la circuncisión. Bien, mis niños, antes de seguir con lo otro, sí quería recalcar un poquito de esto, mis niños, es la importancia de la circuncisión en el pueblo de Israel. Vemos que Moisés era el que iba a tener este trabajo, este liderazgo, por decirlo así, en el pueblo de Israel, y que él debía poner el ejemplo. Amén. Él debía poner el ejemplo, y que él no había circuncidado a su hijo. Vemos que Moisés tal vez estaba circuncidado, el Moisés sí estaba circuncidado, perdón, pero su hijo no. Y vemos que por causa de esto, por causa de esta desobediencia, ¿verdad? Es que el Eterno procuraba hacerlo morir, pero él sabía que Séfora, la mujer de Moisés, siendo una mujer virtuosa, niños, él cogió y circuncidó a su hijo, sin importarle nada, todo por obedecer al Eterno. Ella pudo ver que era esto, y también por su esposo. Amén. Vemos esta ayuda entre los dos, y vemos la importancia de la circuncisión. Mis niños, el día de hoy la circuncisión, sus papitos, más a los papitos les digo, sabemos que sigue vigente. Sabemos que el día de hoy no es tan fácil hacer la circuncisión, ya que es un poco cara, pero sí tengan presente que es algo importante y que no hay que dejarlo de lado, porque la circuncisión es importante para el pueblo de Israel, porque es la primera señal física que el Eterno le da a su pueblo, que es con Abraham. Amén. Sabemos que el Eterno nos ha hecho salvos a través de Yeshua, pero esto es muy importante porque el ser siervos de Yeshua, mis niños, nos lleva también a obedecer sus mandamientos. Pero esto es poco a poco, sabemos que el Eterno va abriendo los caminos. Amén. Nos dice así, y Adonai dijo a Aarón, ve al desierto al encuentro de Moisés. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Moisés declaró a Aarón todas las palabras con que Yahweh lo había enviado y todas las señales que le había ordenado. Fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
Y luego habló Aarón todas las palabras que Adonai había hablado a Moisés e hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó y al oír que Adonai se ocupaba de los hijos de Israel y había visto su aflicción, hicieron reverencia y se postraron. O sea, mis niños, el pueblo, los ancianos, el pueblo habían visto estas señales, habían visto todo lo que el Eterno mandó a través de que Moshe y Aarón se los hagan saber al pueblo, ¿verdad? Ellos creen en esto, creen y se postran ante la presencia del Eterno, ante estas maravillas que ellos sabían que iban a ver. Si bien mis niños la salida de Egipto no iba a ser fácil, aún así mis niños el Eterno es el que iba a estar con él. Eso lo vamos a ir viendo mis niños en las otras para allá. Y también podemos ver mis niños este apoyo que el Eterno pone también en Moisés a su hermano. Amén, porque también el peso iba a ser un cargo muy grande. Amén. Vamos a seguir. Bien. Después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron, así dice Adonai, Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto, tal cual como el Eterno lo mandó. Pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? No conozco a Adonai ni tampoco he de soltar a Israel. Ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite pues que marchemos camino de 3 jornadas por el desierto y ofrezcamos sacrificio a Adonai nuestro Elohim. No sea que nos ataque con pestilencia o espada. El rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón, miren, el pueblo de este país ahora es numeroso y vosotros lo están haciendo cesar de sus tareas. Y aquel mismo día Faraón ordenó a los supervisores del pueblo y a sus caporales diciendo, no continuarán dando paja al pueblo para fabricar adobes como en días atrás, que ellos mismos vayan y recojan la paja por sí mismos y les exigiréis la misma cantidad de adobes que hacían en los días atrás, y no la rebajaréis, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, deseamos ir a hacer sacrificio a nuestro Elohim. Agrávese la labor a esa gente para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Bien, mis niños, vemos lo importante que es que el Eterno le demuestre su poder a Faraón para que él pueda comprender que no es nada más que un hombre. Vemos este ego, mis niños, este odio que él tenía tanto por el pueblo de Israel y por el mismo Eterno. Él mismo dice, yo no conozco quién es él, quién es Adonai. Sabemos que él obviamente había oído de que el pueblo de Israel tenía un solo creador. Para ellos siempre ha sido el único. Pero recordemos, mis niños, que tal cual como Faraón tenía muchos dioses, él mismo era un dios, él se sentía un dios para él. Para él era el mismo un dios. Sabemos que él no es nada más que un hombre y que el Eterno tenía que demostrar su poder. Vemos cómo Faraón mismo le dice que no atiendan a palabras mentirosas cuando todo esto lo había mandado el Eterno. Amén. Vamos a seguir. Bien, llegamos aquí mis niños a terminar y nos dice así, nos relata que los capataces israelitas, o sea, que después de que quitan el faraón da la orden de que le quiten la paja a los hijos de Israel y que ellos mismos vayan, ellos no pueden seguir cumpliendo con la misma cuota que cumplían antes, porque antes tenían esta ayuda que era la paja y que ahora obviamente sería mucho más difícil hacer todo el trabajo completo cuando ellos mismos tenían que ir por esta misma paja. Nos relata que los egipcios se burlaban de los israelitas porque no podían cumplir la cuota y que incluso azotaban a sus capataces, a los capataces del pueblo de Israel por causa de que no podían cumplir con sus tareas. Nos dice que los capataces israelitas se quejan delante de Faraón, se presentan delante de Faraón y les dice que por qué tratan a sus siervos, que en sí los culpables de que no puedan cumplir la cuota era Faraón, y es verdad, ellos le estaban quitando esta paja. ¿Cómo el Faraón quería cumplir con esto? Pero era simplemente, Faraón había hecho esto para producir esta amargura en el pueblo. Y Faraón le dice, perezosos, perezosos son ustedes, y por eso dicen vamos y sacrifiquemos holocaustos a Adonai. Nos dice así,
Éxodo 5:20, al salir de la presencia de Faraón, o sea, los capataces israelitas, nos dice que después de que Faraón les dice esto, ellos vieron que estaban en peligro y que mejor se fueron, ¿verdad? Dice que se encontraron con Moisés y Aarón que los aguardaban y les dijeron, que Yahweh os mire y juzgue, pues habéis hecho ceder nuestro aliento a ojos de Faraón y de sus servidores, poniéndoles en su mano una espada para que se nos mate. Entonces Moshe se volvió a Yahweh y dijo, Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo. Y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Dijo Yahweh a Moisés, entonces ahora verás lo que haré a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte los dejará ir, en virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Vemos, mis niños, que cuando el Eterno iba a sacar al pueblo de Israel, no iba a ser fácil. Iba a ser también una prueba para probar la fe de su pueblo, para que ellos se convenzan que el Eterno los iba a sacar, pero también tenía que demostrar su poder. Amén. Y vemos que no iba a ser fácil, pero que ellos tenían que seguir firmes. Vemos, mis niños, cómo Moisés todavía tenía esta fe, mis niños, pequeña, cuando le dice al Eterno, ¿por qué afliges a tu pueblo? Cuando el Eterno ya le había dicho, ¿verdad? Que Faraón no los iba a dejar ir fácilmente, pero también se entiende lo que Moisés sentía, le estaban echando la culpa a él, cuando sabemos que el Eterno ya había advertido esto. Pero vemos cómo poco a poco, mis niños, lo vamos viviendo en Éxodo y en la Torá, cuando ya la terminemos, que la fe de Moisés crece. La fe de Moisés crece a través de todas estas pruebas y de cada una de estas cosas que el Eterno permite y hace delante de los ojos de su pueblo. Amén. No iba a ser fácil, pero el Eterno iba a estar con él. Para resumir, mis niños, vamos a ver la siguiente diapositiva. Amén. En resumen, mis niños, el Eterno siempre cumple sus promesas, aunque a algunos les parezca tardanza, pero los tiempos del Eterno son perfectos. Vemos que 400 años, ¿verdad? Ellos tenían que ser esclavizados, pero que el Eterno aquí ya está entrando en acción para liberar a su pueblo. También vemos que por causa de esa mezcla, ¿verdad? Que ellos tuvieron con los egipcios, todo eso trae esa desobediencia, esas consecuencias a nuestras vidas, y bueno, eso trajo consecuencias a su vida como la esclavitud. Pero que cuando uno realmente clama al Eterno, Él escucha nuestro clamor. Y vemos que como el Eterno coge a Moisés, no porque Moisés sea algo grande y por eso le escogió, sino porque veía en Moisés las cualidades de un líder, de un pastor, para que él pueda dirigir a su pueblo fuera de Egipto. Amén. Vemos que Moisés servía por amor al Eterno a los demás, por amor a su suegro Yetro, él sacaba a sus ovejas al desierto. Y así, mis niños, el día de hoy terminamos la parashá número 13, primera parashá del libro de Shemot, Éxodo, donde podemos podido ver cómo el Eterno ya va empezando a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. Amén.